Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy hablando sobre los sistemas de información gerencial. Eh, Esta unidad didáctica comprende muchos conceptos relacionados a sistema, información, sistemas de información, la empresa digital, objetivos estratégicos de los sistemas de información, dimensión de los sistemas de información, enfoque de los sistemas de información, tipos de sistemas de información y lo que son tecnologías de la información y comunicación para terminar con algunas soluciones empresariales de sistemas de información. Entonces, vamos a empezar con el concepto de sistema. Básicamente, ustedes se han debido dar cuenta que se está redefiniendo el concepto de sistema. Un sistema se lo redefine, redefine este concepto como un conjunto de entidades. Estas entidades tienen ciertos atributos, se relacionan entre sí y están localizadas en cierto ambiente, ¿no? De acuerdo a un cierto objetivo. Esta es más o menos la definición de sistema abierto a la que ustedes estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la interacción con el entorno, de un sistema y sus elementos con el entorno. Por eso habla de que están en un determinado ambiente. Ah, la perspectiva de definir sistema de esta manera es la perspectiva del paradigma sistémico y la teoría general de sistemas. Desde esa perspectiva decimos que un sistema no existe aislado, siempre un sistema es parte de otro sistema más grande. Ah, Además, decimos que los sistemas eh, en el mundo real no existen aislados. Por eso decimos que un sistema se compone de entidades que pueden ser concretas, que pueden ser abstractas, y estas entidades concretas son aquellas que son perceptibles a nuestros sentidos o a las que nosotros le podemos efectuar alguna medida. En cambio, las entidades abstractas son aquellas que reflejan cualidades o propiedades de algún objeto, ¿no? Además decimos, todas las entidades sin excepción tienen atributos que pueden ser cuantitativos, cualitativos. Cuantitativos, es decir, tienen una magnitud y una dimensión, 3 de magnitud, metros de dimensión, 3 metros es algo que es cuantitativo, o cualitativo, hermoso, feo, alto, bajo. Además, estas entidades se relacionan entre sí de dos maneras, de manera estructural, que tiene que ver con la organización, con la configuración de estos elementos dentro del sistema, o de manera funcional, a través de acciones, ya sean formales o modales. Estas acciones formales tienen que ver con normas, con procedimientos, porque nosotros nos sentamos de frente mirando la pizarra y no mirando la puerta. Tiene que ver con ciertos procedimientos que se tienen que hacer para inscribirse, para pertenecer a una determinada carrera, pero también tiene que ver con acciones que son modales, que tienen que ver con algunos criterios, con algunas evaluaciones. Estas entidades que se relacionan de manera estructural o funcional en un sistema siempre están interactuando con su entorno. Por eso hablamos de que estas existen en un determinado ambiente, ¿no? Estas interactúan. Y tienen un objetivo. Ese objetivo puede ser algo que nosotros hemos proyectado, algo que nosotros hemos planeado. En definitiva, por ejemplo, nosotros tenemos planeado terminar la carrera, ¿no? Entonces, es más o menos la idea de un objetivo. En esta imagen, claramente, ustedes se han debido percatar que el sistema está en la mente de quien lo crea. Si ustedes observan, aquí se pueden ver a dos personas, una persona mayor, que nosotros identificamos acá la nariz, un mentón largo, ¿no? Y una persona joven, que nosotros vemos el perfil, este es su perfil, aquí está su pequeña nariz, una pestaña y aquí está su oreja, ¿no? Entonces, se ven dos personas y en definitiva sabemos que definitivamente los sistemas están en la mente de quien los crea. Ahora vamos a definir lo que es información. Para definir información vamos a utilizar tres perspectivas. La perspectiva de
la teoría de la información, de los sistemas de procesamiento de datos, y esta que tiene que ver con la cibernética. La cibernética indica que la información va de un emisor que codifica un mensaje a través de un canal, este emisor envía un mensaje codificado a través de un canal, hacia un receptor. El receptor va a decodificar ese mensaje. Ese camino unidireccional desde el emisor hasta el receptor lo llamamos información. Si existe feedback del receptor al emisor, si existe algún feedback, hablamos de comunicación. Ok, les voy a pedir que si tienen alguna duda, me interrumpan, pero no a través del chat, porque se me hace complicado leer los mensajes, sino habiliten el micrófono y me hacen la pregunta correspondiente. Por último, decimos, desde la perspectiva de la teoría de la información es la medida de la libre elección de un mensaje, es decir, nosotros vamos a determinar si un mensaje nos da información o no nos da información. Si es algo que nosotros ya sabíamos, entonces ese mensaje no nos da información. En cambio, si ese mensaje nos brinda nuevas pautas, cosas que no conocíamos, eso nos da información, ese mensaje nos da información. Por eso decimos desde la perspectiva de la teoría de la información es la libre elección de un mensaje, ¿no? Nosotros vamos a determinar si nos da información o no nos da información. Desde la perspectiva de los sistemas de procesamiento de datos, vamos a decir que indudablemente existe una relación entre lo que es dato y lo que es información. No podemos discutir eso. Los datos son representaciones abstractas de hechos u objetos. Entonces, a partir de eso podemos decir que los datos son la mínima unidad de información y que la información son datos que han sido procesados de acuerdo a un propósito. ¿Ve? Por ejemplo, acá nosotros tenemos datos. Miguel, Inés, Misiones, aquí tenemos datos. Cuando nosotros procesamos, por ejemplo, aquí digamos todos los que apellidan Beruti o Saavedra, ya obtenemos información. Estamos obteniendo información. Entonces, esa es la diferencia entre dato e información. Es un sistema de información, entonces. Podemos empezar diciendo que es un conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? TICs, tecnologías de información y comunicación, recursos humanos, datos de información, reglas de negocio. Todos estos elementos son los que van a interactuar en un sistema de información y van a interactuar también con su entorno. Además, aquí hay que discutir un poquito si lo que nosotros hacemos son sistemas de información, porque podemos decir que un sistema de información se implanta o está implantado de manera manual o computacionalmente, automatizadamente. La pregunta aquí es, ¿nosotros hacemos sistemas de información manuales? Porque un sistema un sistema de información puede ser manual o puede ser automatizado, computacional. Esa es la pregunta. Nosotros, dentro de nuestra profesión, haremos sistemas manuales. Entonces, la mayoría de los libros contemporáneos mencionan que nosotros no hacemos sistemas manuales. Lo que nosotros hacemos son sistemas de software, ¿no? Entonces, probablemente el término más correcto cuando hablamos de sistemas de información, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un informático, sea un sistema de software. Lo que nosotros hacemos son sistemas de software. Y sí, los sistemas de la información, cuando son implementados de manera manual o de manera automatizada, es que probablemente la informática haya surgido a la par de la administración de empresas. Entonces, la administración de empresas ha dado una definición de sistema de información conjuntamente las ciencias de la computación y hablaban de que los sistemas de información se pueden implementar de manera manual, pueden haber sistemas de información manuales. Eso es evidente. Probablemente un ejemplo más claro sería hace unos 15, 20, 25 años, cuando alguien se inscribía a la universidad, traía físicamente sus papeles. Esos papeles veníamos, los entregábamos en Caldex y nos daba una hojita para llenar nuestro horario.
Entonces nosotros en esa hojita escribíamos las materias y los paralelos que queríamos tomar. La persona responsable en Cardes, ¿qué hacía con la hojita? Leía y verificaba en nuestro file. A ver, fulano de tal dice que quiere tomar esta materia. ¿Ha aprobado esta materia? Su prerequisito sí, ha aprobado, entonces puede tomar. Paralelo B, entonces iba a buscar ahí en su pizarra enorme, paralelo B, ¿tiene todavía cupo? Sí, y le ponía un palote, pa. Si no tenía cupo, le escribía en el otro y lo borraba ahí y se inscribió en tal paralelo. Y así es el procedimiento con todas las materias. Después del proceso de inscripción, uno tenía que hacer fila para ir a recoger su tarjetita, nos daban la tarjetita donde nos ratificaban las materias que habíamos querido tomar o nos decían que se había cambiado otro paralelo. Entonces, teníamos nuestras materias. En cambio, ahora un sistema de información computacional automatizado, ¿cómo funciona? Hacemos lo mismo, pero de manera digital, a través de Internet. De la misma manera, el sistema verifica, cada vez que nosotros ingresamos a la inscripción, verifica de habilitarnos solo las materias que hemos vencido los prerequisitos. Esas aparecen. Y solamente aparecen los paralelos con cupo disponible, pero eso de manera automática, automatizada, computacional. Entonces, probablemente cuando la administración y la informática han decidido definir este término, sistema de información, lo hayan pensado de esa manera, como les acabo de explicar. Sin embargo, hoy en día, ya desde la perspectiva de la informática contemporánea, estamos hablando de que los sistemas que nosotros hacemos son sistemas de software, ¿de acuerdo? Son sistemas de software. Simplemente como dato para que ustedes lo tengan en cuenta. Además, decimos un sistema tiene como finalidad apoyar a todas las actividades de una empresa o negocio. Y básicamente realiza las actividades de entrada de datos o información, almacenamiento de datos o información, procesamiento de datos o información y salida de datos o información. Tal cual probablemente ustedes lo hayan visto en un sistema de procesamiento de datos, ¿no? Algunas definiciones del sistema de información. Para Davis, un sistema de información es un sistema hombre-máquina integrado que provee información para el apoyo de las funciones de operación, gerencia y toma de decisiones en una organización. Hay que hacer un poco de hincapié en el tema de toma de decisiones porque decimos, los sistemas ayudan a la toma de decisiones, pero el que al final toma la decisión es el ser humano. Al final, nosotros vamos a tomar una decisión en base a los resultados que nos va a votar ese sistema. Sin embargo, también existen sistemas de apoyo a la toma de decisiones, es decir, sistemas que automáticamente toman la decisión y nos dicen A, B, C. Si usted escoge A, no tiene que pensar mucho, esto va a pasar. Si escoge B, esto va a pasar. Si escoge C, esto va a pasar. Pero esos son sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Cada vez que hablamos de que los sistemas de información apoyan la toma de decisiones, tenemos que hablar de eso, saber diferenciar eso. La toma de decisiones, por ejemplo, antes de los sistemas de software, era manual. Tenías, por ejemplo, yo quería decidir qué momento del año es bueno para sacar un nuevo producto, entonces tenía que revisar mi libro, así un libro de ventas con varias hojas para decir cuándo he tenido más ventas y qué se ha vendido más en ese momento para sacar un nuevo producto, ¿no? Eh, y yo revisaba y me iba anotando en palitos, palotes, gráficos, todo a mano. Con el avanzar del tiempo, todo ese libro de ventas se ha metido en un ordenador. En el ordenador, nosotros con una consulta ya podríamos saber qué producto se vendía más, en qué fecha se vendía más, cuándo tenemos los mayores ingresos. Entonces, simplemente con una consulta ya teníamos. Pero igual nosotros teníamos que tomar decisiones. Nosotros. Y el tercer grupo es ya cuando aparecen los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, que vamos a ver más adelante. Estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones lo que hacen es darnos ya las opciones A, B, C. Si usted escoge, lo único que alguien tiene que hacer es escoger A, o escoger B, o escoger C. Ya está la decisión. Solo tiene que escoger. Nos dan diferentes alternativas. O cuando estos están automatizados, por ejemplo, el sistema es el que toma la decisión. Por ejemplo,
tenemos un sistema que soporta, da soporte vital a alguien. Entonces, se lo diseña de tal manera de que cuando el ritmo cardíaco, con algunas otras características, bajen a un cierto nivel, automáticamente empiece a dar respiración artificial. Se restablezca y se le quite la respiración artificial. Entonces, ya el sistema automáticamente toma una decisión, ¿no? Otra definición de sistema de información es la de Zen, que dice que un sistema de información es un sistema basado evidentemente en un ordenador que procesa datos, de forma tal que pueden ser utilizados por quien los recibe para fines de toma de decisiones. También es considerada como un medio organizado de proporcionar información pasada, presente y futura relacionada con operaciones internas y conocimiento externo de la información. Nosotros podemos decir que un sistema de información es un conjunto de elementos. Habíamos mencionado TICs, habíamos mencionado personal, habíamos mencionado hardware, software, información, todos esos elementos interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, ¿no? Por eso dice estos elementos que son TICs, recurso humano, datos, información y finalmente reglas de negocio, ¿no? Las reglas de negocio son las que determinan cómo funciona la organización, ¿no? Y son las que van a determinar cómo funciona el sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Preguntas, consultas. Ok, entonces vamos a